Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis en Cuba Información. Acabamos de sacar el periódico en papel con el titular Bloqueo petrolero, Cuba no está sola. Sin duda, momentos difíciles, suenan incluso tambores de guerra de Estados Unidos contra Cuba. Hay una dosis importante de guerra psicológica en los medios de comunicación, sobre todo en esos medios que financia el gobierno de Estados Unidos y que son de supuesta temática cubana, que nos informan todos los días o nos desinforman sobre incursiones de drones del ejército de Estados Unidos, sobrevuelos, acercamiento incluso de buques del gobierno de Estados Unidos a la isla, bueno, pues indudablemente para meter miedo a la población y para tratar de influir también incluso en las autoridades cubanas. Ese es el sueño, ¿no? Es que el gobierno cubano y el pueblo cubano finalmente se rindan a este asedio medieval que ahora tiene forma de bloqueo energético. Desgraciadamente en el Senado no ha pasado, no ha triunfado una propuesta del Partido Demócrata que trataba de impedir precisamente una incursión militar, un ataque militar de Estados Unidos contra Cuba, porque el argumento de los republicanos para votar en contra es que realmente no hay hostilidades abiertas, hostilidades activas de Estados Unidos contra Cuba y que por lo tanto no amerita votar contra algo que no existe. Ese es el argumento, ¿no? Cuando indudablemente existe toda una estrategia de bloqueo económico total, de bloqueo energético y también de amenazas militares clarísimas. Los demócratas se amparaban en la ley de poderes de guerra que obliga al gobierno, al presidente, a tener el aval del Congreso en cualquier supuesto ataque militar. Pero bueno, como en anteriores votaciones hay una mayoría republicana, han ganado solo por 4 votos, pero han ganado y por lo tanto, como digo, siguen sonando los tambores de guerra. Bueno, pues vamos a comenzar este programa que creo que va a tener contenidos muy interesantes porque ha aparecido un informe demoledor sobre las consecuencias en la salud pública, por ejemplo, en la mortalidad infantil en Cuba del bloqueo de Estados Unidos y de las sanciones económicas en los últimos años. Bueno, pues un poquito más tarde hablaremos sobre eso. Ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Ramas para hablar un poquito Gracias, hermano. sobre esta votación en el Sí, Senado de gracias, Estados hermano. Unidos. Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso, un gran abrazo a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad hoy y en estos tiempos más que nunca para con el pueblo cubano. Pues bueno, era de esperar porque, bueno, los republicanos dominan las cámaras, tiene o sea, poco recorrido la propuesta basado en la realidad de los congresistas demócratas, Uh -huh, que, bueno, dos de ellos estuvieron en Cuba, lo uh comentamos -huh, sí. en programas anteriores, y vieron el impacto tan tremendo, tan duro, tan difícil que estas recientes medidas de la administración Trump tiene en la población cubana, especialmente en los niños, en las niñas, en las mujeres, en las personas mayores, que requieren de operaciones, que requieren de, bueno, medicamentos. Es decir, estamos asistiendo ante un acto criminal de quién sino de los Estados Unidos, donde vemos se ratifica la naturaleza criminal del imperio de los Estados Unidos con este bloqueo ahora petrolero, con este desafío a las leyes, a la comunidad de las Naciones Unidas, bueno, todas las leyes, porque no se puede hablar de una que no haya violado y esté violando esta administración.
Entonces, bueno, teniendo las cámaras, el dominio de los republicanos, pues Sí, era previsible que pudiera perder la propuesta de los demócratas. Indudablemente que los demócratas han hablado con coherencia, han expuesto una situación que es real, que puede calificar perfectamente como un genocidio. Están muriendo niños, están muriendo personas mayores que pudieran vivir si no existe esta política criminal de bloqueo ahora petrolero.